Hablando de Parquet, el primer y posiblemente el único podcast que habla de parquet. Me llamo Juan Carlos Muñoz y soy parquetista. En este podcast vamos a hablar de todo lo relacionado con el parquet. Noticias, novedades, información y entrevistas. Arrancamos la pulidora para hablar de parquet. Buenas tardes, noches, días, cuando estés escuchando esto. Como siempre, tengo a mi lado a Patri. Hola, Patri. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Pulidora. Comentar que ya falta poco para Maderalia. Recordar que son los días 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril. Y nosotros concretamente estaremos el 29 y el 30, los dos primeros días. Estaremos repartiendo información de Infoparquet y conociendo todas las novedades que van a ofrecer las diferentes marcas y distribuidores. Así que allí nos vemos con muchas ganas de feria. En el podcast de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de parquet. Los parquets se pueden clasificar por tipos, forma de instalación, acabados y formatos. Y recordar que parquet son todos aquellos que tienen 2,5 milímetros de madera, que ya lo hablamos en el anterior capítulo por si queréis recordarlo o escucharlo. 2,5 o más. Acuérdate, ¿eh? Bueno. Ya está el técnico poniendo la puntilla. Por supuesto. El tipo de parquet, que será la clase de parquet según su fabricación. Luego tenemos la forma de instalación, que vaya instalado el parquet en sí. Tenemos el acabado que se le dé o que venga ya acabado de fábrica. Y luego tenemos el formato que hace referencia al tamaño de las tablas o de las lamas. Entonces entiendo que un mismo parquet se puede clasificar entre diferentes formas dependiendo de lo que se tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un multicapa puede ser así por la fabricación, también se le puede llamar parquet flotante por la instalación o barnizado por el acabado, ¿no? Sí. El parquet multicapa es el parquet flotante, o se le llama también parquet flotante. Puede tener diferentes formas de instalación, porque puede ir con el sistema flotante, que ya hablaremos bien de qué hace referencia a este sistema, o también puede ir encolado a la base. Uh-huh. Vale, vamos a profundizar en cada aspecto de ellos. A ver. Tipos de parquet que tenemos son la tablilla, que es el que te encolado, la tarima interior, que es aquella que va machembrada, haciendo un machimbrado entre sí y encolada. Uh-huh. Luego tenemos la tarima de exterior, que es la tarima específica para ir al aire libre. Y luego tenemos el parquet multicapa. Esos serían los tipos de parquet. Por ejemplo, la tablilla encolada necesita sobre todo unas condiciones muy claras de la base, porque es sobre la que tiene que estar encolada. Es decir, que necesita una cola especial para la solera. Sí, tanto si es la tablilla, ahora hablaremos de los tipos, de las formas de instalación. Sí, tenemos que tener principalmente mucha atención al tipo de solera y a la cola que vayamos a utilizar. Uh-huh. Bueno, a mí esto me sugiere una recomendación, ¿no? Y es, una vez más, confiar en el profesional, porque él sabrá qué tipo de cola es mejor para cada parquet y para cada solera. Sí, claro. Es el profesional, sobre todo estos tipos de parquet, por su fabricación, los debe instalar un profesional, que es aquel que conoce tanto el material como los medios con lo que vas a instalarlo. Uh-huh. Luego tenemos las formas de instalación. Hay diferentes tipos de parquet, pueden ir colocados de diferentes formas de instalación. Que básicamente son encolados y flotante, ¿no? Las formas de instalación, encoladas, flotantes o clavados. Ah, clavados, vale. Sí. Por ejemplo, la tablilla solo puede ir encolada, o la tablilla normalmente es encolada. Pero una tarima interior puede ir encolada con un sistema flotante o también clavada sobre rastreles.
Ujú. Luego tenemos diferentes acabados que se les puede dar a estos suelos. Pueden venir tanto la tablilla como la tarima interior como el parquet multicapa. Pueden venir acabados de fábrica los tres, ¿de Ujú. acuerdo? Y bueno, y la tarima de exterior también, lo que es la tarima de madera también puede venir acabada de fábrica, ¿vale? O la tablilla, la tarima interior y la tarima exterior, la tablilla y la tarima se pule y se le aplica un tratamiento, que es el barnizado. Y este tipo de barniz puede ser barnizado, hay diferentes tipos de barniz, también puede ser aceitado, que es un tipo de tratamiento que Ujú. son aceites que le dan protección, necesitan otro tipo de tratamiento, o el parquet multicapa que ya viene acabado de fábrica, también puede ser barnizado de fábrica o aceitado de fábrica. Vale, esos son los acabados, ¿no? Del parquet. Sí, otro acabado también sería el teñido, también se pueden teñir. Pero Eso, después de teñir hay que barnizar. sí, el teñido es previo al barnizado y se suele hacer o se hace mediante maquinaria de fábrica, puede venir teñido de fábrica o puede ser teñido después de su instalación. Vale. Nos quedaría hablar de los formatos del parquet. Exacto, el formato hace referencia normalmente al tamaño en sí de las lamas de parquet, tanto el largo como el ancho. Entonces, las más comunes, por ejemplo, en la tablilla, guarda siempre una relación de medida y son formatos más pequeños de tablilla. Tenemos la tablilla normal, que suelen ser 25 por 5, 25 centímetros por 5 centímetros de ancho Ujú. por 1 centímetro de grosor. ¿Cuántas pulidas tiene eso? Eso la tablilla normal, la tablilla de formato normal. Eso tiene de pulidas, pues 4 pulidas tranquilamente, 4 o 5 puliditas puede tener. Luego la tablilla puede tener otro formato, que es el formato de tablilla industrial o de parquet industrial, que también me han colado. Está fabricada de restos de tablillas y es muy característica porque es como si pusieras una tablilla de 2,5 centímetros de grosor, la pones de pie, la pones de canto y tienes 2,5 centímetros de grosor para pulir. Eso te puede durar toda la vida. Vale, Imagínate. son las típicas que encontramos en los gimnasios, ¿verdad? Sí, en muchos gimnasios, sí, se utilizaban muchísimo en gimnasios. Luego, estos formatos, por ejemplo, tenemos el formato en espiga. En formato en espiga es aquel que forma una espina de pez, que se van en forma de V. Pero eso ya es dentro de la forma de instalación diferentes Formatos. formas geométricas, ¿no? De instalar. Son formatos de parquet, sí. Ajá. El formato en sí de las tablillas y también de las tarimas. Y la dama, ¿no? Sí, No. había sí. Luego llegamos al de la dama. Estamos en la espiga, que es aquel característico que va formando como una espiga, ¿vale? Luego tenemos el punta Hungría, que también es una forma de espiga, que hacen una V, todo el parquet va haciendo una V, y también es un parquet muy clásico y bastante antiguo. Luego tenemos el formato de tablilla, el que va encolado de gran formato, que es la tablilla como la que hemos dicho al principio de 25 por 5 por 1, pues un formato más grande. Y luego tenemos los formatos de dama, son pequeñas tablillas que van formando cuadritos en diferentes formas geométricas y que, bueno, es muy característico de verlo. También, bueno, hay muchos más, ¿no? También tenemos la espiguilla, que es como unas pequeñas espigas, pequeñas, se hacen piezas de pequeñas, que es una espiguilla que le llaman, va formando una forma geométrica. En el post que haremos de este podcast dejaremos fotografías a cada formato para que lo entienda. Quien lo quiera, no conozca algún tipo de estos formatos, lo pueda ver con claridad. Sí, porque igual explicado así es un poco difícil de imaginar. La verdad es que en un podcast es más difícil, es más visual. Luego tenemos los formatos de un parquet multicapa o de parquet flotante, que son los formatos de la lama. Entonces, un parquet flotante forma una medida de lama
Y los formatos que hacen referencia es a la cantidad de tablillas que hay dentro de cada lama. Por ejemplo, el parquet de 3 lamas es que dentro de una lama larga, de una pieza, Ajá. tiene un dibujo de 3 tablillas que imita a la tablilla encolada. Son tablitas más pequeñas. Normalmente eran de 3. También había algún fabricante que hacía de 4 tablas. Luego tenemos el de 2 lamas, que es si una lama tiene 20 centímetros, va dividido en 2. Y luego tenemos el de una lama, que también creo que hablemos algo en el podcast anterior, y es el formato de una lama. Y ya está, estos son básicamente los formatos. Seguramente que haya alguno más que se me olvida, pero bueno, ya hablaremos más de ellos en próximos podcasts. Luego tenemos los tipos de suelos sintéticos. Solo nombrarlos, en principio tenemos 2 tipos. Una sola forma de instalación. Bueno, en el caso del vinílico hay 2 formas de instalación. Tenemos diferentes acabados y diferentes formatos también. Vendría a ser lo mismo. Vale, que en los suelos sintéticos también se puede utilizar esta clasificación. Muy parecida, no tan lioso, porque hay menos tipos, pero algo sí. Vale, básicamente, tanto laminado como vinílicos, la principal forma de instalación es la flotante, aunque los vinilos también se pueden encolar, como las losetas antiguas, ¿no? Los laminados, el tipo sería el suelo laminado. La forma de instalación es flotante, es decir, no se encola a la base, sino que va puesta encima. Y solo puede ir puesto así. Hay alguien, he visto alguna barbaridad en alguna obra que lo han encolado. No se puede. O sea, los fabricantes lo prohíben. No, eso a la que dilate se levanta. En contra de lo que puede parecer, los suelos laminados tienen mucha dilatación. Pero si lo encolas al suelo, no dejas que dilate. Y los vinílicos tenemos 2 tipos de forma de instalación. El que es flotante, que es el más recomendable, y luego tenemos la loseta vinílica, que es la que se encola a una base. Y ya está. En principio, nada más. Los acabados es según el acabado que se le dé, imitando a la madera. El tipo pues mate, más satinado, hubieron incluso brillantes. Bueno, y en otros podcasts podríamos hablar también del overlay, que es lo que le da la resistencia y todas las clasificaciones que le otorgan, ¿no? Vale, pues me lo apunto y en otro podcast hablamos de cómo se fabrican los suelos laminados y por qué son resistentes. Que ya en sí mismo eso es una clasificación, porque pueden ser AC3, AC4, clase Exacto. 32, clase 33. Eso ya es otra clase de líos dentro del propio quizá sintético. Mejor dejarlo para un próximo podcast. Sí, ok. Pues nada, entonces esto es técnicamente lo que son los suelos de madera y también los tipos sintéticos. Me gustaría también comentar, Patri, contigo el tema de, claro, tenemos estos formatos, este lío de tipos y de dibujos y de acabados, pero claro, aquí influye mucho el tipo de cliente, ¿no?, que vamos a encontrar. Sí, claro, dependerá de las necesidades, el uso que le vaya a dar, la vivienda. Si hay, como comentamos en el primer capítulo, si hay humedad, si hay niños, si hay mascotas, hay que tenerlo todo un poco en cuenta para elegir el mejor parquet para cada cliente. Sí, es decir, adaptar el tipo de parquet a las necesidades del cliente, también al presupuesto, claro, ¿no? Sí, claro, evidentemente, no tiene el mismo precio un parquet de madera de cierta calidad que un laminado de una gran superficie, que no va a durar ni 2 días. Y no tiene el mismo precio una tarima maciza de interior que un parquet encolado. Entonces también depende del presupuesto del cliente, le podremos ofrecer una cosa u otra. Y puede influir en esto la preferencia del diseño del cliente. Si un cliente te quiere un parquet en espiga, pues le podremos ofrecer, por ejemplo, una tablilla en espiga o una tarima. Sí, pero bueno, ahí también entra lo que hablábamos antes del presupuesto. Si quiere un parquet en espiga, tiene que estar dispuesto a pagarlo, porque evidentemente es un precio más elevado que un laminado o que un multicapa. Y luego, pues bueno, también muchas veces encontramos que viene el cliente ya con lo que sabe o con lo que quiere, ¿no? Porque lo ha visto en internet, porque ha buscado. Hoy en día con internet, cuando llegan a una tienda o a un profesional, ya tienen unas ideas claras porque han preguntado. Incluso nuestro amigo el Pinterest, que han visto en Pinterest una foto y te vienen con la foto, quiero esto.
O bueno, o no tan claras, porque en internet, como ya se sabe, también hay mucha... Desinformación. Sí, hay mucha paja, por decirlo así, hay mucho relleno y he visto esto y esto quiero y en realidad no saben ni lo que te están pidiendo. Nos pasó el otro día justamente en nuestra empresa que una señora quería un vinilo y hablando, al final les entendimos que lo que quería era un simple laminado por cambiar la estética del suelo, que ni siquiera le hacía falta que fuera resistente al agua como son los vinilos. Entonces, que ella había visto aquello y era aquello lo que quería y no sabía ni siquiera lo que estaba pidiendo. Entonces, bueno, también hay que, si se mira en internet, también hay que saber mirar. ¿Y qué se mira? Pues nada, hasta aquí los tipos de parquet. Espero que os hayan quedado claro. Si tenéis alguna sugerencia para ampliar este tema, os animamos a que lo dejéis en los comentarios del podcast o en la página web nuestra o allí donde escuchéis este podcast y lo comentamos entre todos. Esperemos que os haya gustado. Hemos hablado de manera muy genérica de los tipos de parquet, ya iremos profundizando en cada uno de ellos, pero esperamos vuestro feedback y que os guste nuestro podcast. Tenéis toda la información de este podcast y de lo que es la plataforma del parquet, infoparquet.com, así como allí tenéis un formulario de contacto por si queréis comentarnos cualquier cosa o alguna duda sobre la plataforma o el registro en ella. Y el correo es info@infoparquet.com o el formulario que hay en la web. Esperamos que os registréis como profesionales o distribuidores, dependiendo de lo que seáis, y a ver si así entre todos podemos conseguir que la comunidad vaya creciendo y hacer un proyecto muy, muy chulo para nuestra profesión. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta el próximo podcast. Gracias.